51:9. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Oremos al Señor, acompáñenme. Amado Padre, gracias por el privilegio que nos das de escudriñar tu palabra y de recibir el mensaje de tu voz. Señor, siempre hay una porción que tú tienes para cada uno de nosotros, la cual es el alimento perfecto que nos lleva, Señor, hacia esa estatura, hacia ese camino, hacia esa plenitud, Señor, de ser aquellos hacedores de tu voluntad. Señor, por la fe es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos, en ese lugar secreto, donde el enemigo no puede robar, no puede estorbar, no puede contaminar, Señor, el mensaje de tu voz. Y también por la fe, Señor, damos continuidad al establecimiento de la paz en nuestros corazones. Esa paz cuyo valor eterno, Señor, significa o representa el estar reconciliados contigo. Gracias, amado Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces vean lo que estamos leyendo aquí en el libro de Isaías. Este es un mensaje que el Señor le está dando a la iglesia, que nos lo está dando a nosotros. Es un mensaje que en el momento que yo abro la escritura y lo leo, debo recibir la revelación de lo que el Padre está diciendo aquí. Dice de nuevo: despiértate, despiértate, vístete de poder. Vamos a parar ahí. Entonces, cuando el mensaje lo está hablando de despertar, uno puede decir, sí, es que está diciendo que nos pongamos pilas, está diciendo que nos pongamos vivos, está diciendo que seamos, una expresión muy normal acá en Guatemala, que nos pongamos chispudos, que seamos patojos chispudos. Sin embargo, cuando nosotros estamos en el entendimiento y buscando la revelación de la palabra del Señor, está hablando de nuestro espíritu. El mensaje está hablando de ese despertar espiritual que nosotros debemos tener. Y lo está diciendo de tal manera que viene primero una afirmación por dos veces que lo dice primero: despiértate, despiértate, viste de poder. Todos tenemos muy claro el valor de ese número 2, porque se lo está diciendo al discípulo, se lo está diciendo a aquel a quien verdaderamente el mensaje de la palabra del Señor ha encontrado lugar en él. Porque uno viene y dice, y esta es una situación, una condición que tenemos todos: no, si yo estoy bien, no, si yo estoy despierto, no, si yo soy un buen cristiano, no, si viera usted todas las cosas que yo hago y viera todo lo que el Señor me muestra y todo lo que el Señor me revela. Si esta es una iglesia despierta, aplaudimos, levantamos las manos, tenemos discipulados en línea, estamos despiertos en toda la situación que actualmente se está viviendo. Pero este es un llamado para los discípulos, y por eso es tan importante el que hayan dos expresiones iniciales de despertar, porque es un llamado al discípulo a que por fin, o de una vez por todas, y la parábola o la Biblia nos lo dice constantemente, pero que de una vez por todas surja ese despertar para no volver a dormir. Porque muchos en la iglesia hemos sentido la gloria de Dios, hemos recibido la presencia del Señor, recibimos palabra de Dios y ahí nos quedamos. Y espero el siguiente domingo volver a sentir bonito. Me decía una persona antes: es que yo cuando lloro es porque sé que el Espíritu me ha tocado, y si no lloro es porque algo pasó. Pero le digo, pero no, espérate, no puede ser solo eso, porque entonces se obligaba a llorar en los cultos para decir: sí, el Señor está aquí conmigo. Pero el discípulo sabe, y el discípulo busca no solo aquellas cosas que en algún momento fueron una expresión de adoración, una expresión que hubo de nosotros como respuesta a la adoración, como respuesta a la palabra, sino el que trabajemos en ser aquellos hacedores de su perfecta voluntad y conocedores de la palabra del Señor. Pero ¿para qué la vamos a conocer? ¿Para qué vamos a compartir con ella o con la palabra? Para que esa dirija nuestra manera de vivir, no para entrar en un concurso de quién sabe más, quién es el más inteligente, quién es el más bíblico. Y bajo este concepto yo les diría: ¿y quién es el más bíblico? El que testifica la palabra. Pero
los conceptos que se han establecido, se han programado en nosotros, han hecho que lo entendamos de diferente manera. Entonces, está diciendo aquí el profeta Isaías: despiértate, despiértate. Ese mensaje es porque aunque muchos creen que están despiertos, aunque muchos creen que son buenos cristianos, muchos creen que están haciendo la voluntad de Dios, no lo están haciendo. Pero somos tan ingratos con nosotros mismos que nos convencemos de que sí lo estamos haciendo. Nos convencemos de que sí agradamos a Dios. Nos convencemos de que honramos a Dios y decimos: no, si todo está bien. Y en este 2022 van a ver cómo me va a agarrar Dios y cómo me va a usar. ¿Y cómo si no está el mensaje? ¿Y cómo si no está la palabra? Hoy sí van a ver que voy a hacer cosas maravillosas. Perfecto, el deseo está ahí de hacer las cosas. Pero ¿cómo si la base de la palabra de Dios y lo que estamos leyendo aquí y el despertar espiritual no se ha manifestado? Por eso es importante, y a propósito lo estamos hablando en esta primera reunión presencial de este año, porque la anterior fue virtual. En este año natural, ¿verdad, mis hermanos? Que nosotros recibamos ese mensaje de que el Señor busca una iglesia despierta. El Señor busca una iglesia, y lo voy a decir de esta manera, iluminada por medio del Espíritu, por la voz del Espíritu, por la voz de su palabra. No una iglesia que se acomoda y que está haciendo todas aquellas cosas que se requiere según la liturgia o según la costumbre que se realizan en estas fechas, sino que verdaderamente sigamos siendo aquellos cuyo despertar espiritual nos sigue llevando y nos dirige a ser hacedores de la voluntad del Padre, no solo a tener una sensación o un sentimiento, una emoción por un tiempo o una emoción pasajera, que solo nos tarda, la sentimos el domingo y nos tardó hasta el martes o miércoles. Amén, ¿me doy a entender? Amén. Entonces, despiértate, despiértate. Y luego mira lo que dice: vístete de poder. Esto es poderoso. Vístete de poder. El mensaje que se está revelando entonces es: hay uno que cree que está despierto pero no lo está. Hay uno que cree que está revestido de poder pero no lo está. Por eso Isaías lanza de nuevo el mensaje de la voz y dice: es necesario que el que despierta se vista de poder. Por eso hay un orden que nosotros hemos tratado de cuidarlo mucho cuando estamos en esta búsqueda de ser discípulos y de ser cristianos. Por eso la base de nuestro cristianismo tiene que ser la palabra, tiene que ser el discipulado, o como lo estuvimos hablando casi que todo diciembre, tiene que ser la ley. Para que cuando venga el vestirnos de poder es cuando la gracia opera en nosotros, y ese vestirnos de poder nos activa y nos habilita para ser aquellos que verdaderamente están en el camino de ser a quienes el Padre aceptará como hijos y como discípulos. Gracias. Porque recordemos que nosotros acá estamos en esa búsqueda no de aceptar al Señor, sino de que Él nos acepte a nosotros. Pero para que Él nos acepte debemos despertar. Pero dice: vístete de poder. En la Biblia, cuando Adán y Eva pecan delante de Dios, se ven desnudos. Entonces cuando habla de vestirnos, es aquel que está vestido de poder, es aquel que dejó el pecado, dejó la condición de la palabra de la serpiente que le contaminó y recupera su lugar como entendido, como hacedor de la voluntad de Dios. Pero cuando dice vístete de poder, vamos a irnos a un versículo famoso. Vámonos a Hechos 1:8. Les voy a pedir a todos que esto lo sabemos de memoria, pero leámoslo. Amén. ¿Saben qué? Vamos a leer desde el 5 para que nos dé referencia. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso
en su sola potestad. Pero, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice después, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Si lo puedo decir de esta manera, el último mensaje que los discípulos escucharon de la voz natural de Jesucristo fue: pero ustedes no les conviene saber los tiempos. Pero ustedes no van a saber de esta parte qué es lo que el Padre va a hacer a mi retorno, cuándo va a ser mi retorno y cuándo se van a dar estas cosas. Dice, a ustedes no les toca, dice el verso 7, no os toca saberlo a ustedes. Ahora esto se vuelve entonces poderoso, porque miren, es lo que me encanta a mí de la palabra de Dios. Esta parte de saber los tiempos no nos toca, pero hay otra que sí. Entonces yo debo estar enfocado en buscar aquella que sí me corresponde, la que sí me toca, por la que sí debo trabajar. Por eso, de nuevo, de todo lo que estuvimos hablando en diciembre, le dice el Señor a Pablo: mira, Pablo, a ti te tiene que bastar mi gracia. Entonces, ¿qué le está diciendo? Tú enfócate y busca todo aquello que va a hacer que la gracia se perfeccione en ti. Entonces Jesucristo, en ese mensaje auditivo, verbal, natural que le está diciendo en la parábola a sus discípulos, es: hay cosas que no nos tocan, pero hay otra que sí. ¿Y cuál es la que sí nos toca? Recibir el poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Entonces, ¿de qué nos debemos ocupar? Como lo acabamos de leer en Isaías, de despertar. Despertar como discípulos verdaderos. Despierta, despierta, de dar la segunda porción, la segunda medida, la medida del varón, de la varona, del discípulo. ¿Para qué? Para vestirnos de poder, porque lo que nos corresponde a nosotros es ser revestidos y llenos del poder del Espíritu Santo. Y en eso debemos estar trabajando, de eso debemos estar ocupados. Ahora, pasan los días. Yo estaba viendo ayer, cuando estaba publicando en Facebook, en WhatsApp, la reunión de hoy, me dio un recordatorio, una red social. No vamos a hacer publicidad a las redes sociales. Si no, aquí va a aparecer la red social cuando ya haga publicidad. Vi una red social y me recuerda y me dice: hace 6 años, 6 meses, iniciamos la iglesia. Entonces, y en ese tiempo todos tenemos esa expectativa de decir: vamos a hacer esto, vamos a hacer allá, vamos a salir, vamos a construir, vamos a visitar, vamos a hacer, vamos a deshacer. Y empezamos con un montón de buenas intenciones de lo que anhelábamos hacer. Pero conforme hemos venido trabajando, el Señor nos ha llevado en ese camino de la base del discipulado para poder cumplir esa segunda porción, para tener esa segunda medida, para ser verdaderos discípulos. Y entonces debe estar de manera muy clara en nosotros ese deseo de recuperar el ser a imagen y semejanza del Padre, pero cumplir lo que dice aquí, estar haciendo la parte que nos toca: recibir el poder. Pero muchos, y como ya saben que yo soy atrevido, lo voy a decir de esta manera: muchos quieren recibir el Espíritu Santo, pero no el poder. Si yo quiero que oren por mí, pero no quiero el poder de orar yo. Yo quiero que me den la palabra y que me la prediquen, pero no quiero el poder de hacerlo yo. Yo quiero que me vayan a traer a la puerta de mi casa para venir a la iglesia, porque no deseo hacerlo yo. ¿Y por qué esas cosas no las deseamos hacer? Porque solo queremos, de una manera sobrenatural, sentir el Espíritu Santo en nosotros y que nos haga llorar y que nos haga caer, lo que tú quieras, pero no queremos recibir el poder. Pero dice la palabra: no os toca a vosotros saber los tiempos, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Entonces lo que nos corresponde como cristianos es ser revestidos del poder. Lo que estamos leyendo en Isaías. Despiértate, despiértate, vístete de poder. Porque entonces cuando el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros, tengo el poder de orar, tengo el poder de meditar su palabra, tengo el poder de interceder, tengo el poder de apartarme del pecado, tengo el poder de ser aquel que testifica por medio de mi caminar, por medio de mi relación, por medio de mi trabajo, por medio de las cosas que puedo hacer. Tengo el poder de que con ese libre albedrío que me ha sido entregado, decir yo voy a hacer las cosas que el Padre me demanda hacer. Pero muchos estamos o están huyendo de ese poder. Cuando yo era niño y me decían, bueno, no niño, tenía como 15 años, no, como 14 o 13, porque de 15 ya estaba yo sirviendo en la iglesia. Pero me dio una mi temporada de que me daba vergüenza que me vieran en la iglesia. Porque mis amigos hacían otras cosas y solo yo en la iglesia. Entonces, ¿vos sos cristiano? No, mi mamá me lleva. Pero ya, como si, pero ya con los coritos ya estaba yo ahí. Así como que se conectaba uno, pero yo no quería testificar porque tenía temor de que mis amistades, mis cuates, mis panas me rechazaran. No, es que mi mamá me lleva. No, lo que pasa es que mi papá hace tal cosa. No, es que necesitaban un músico y como pues solo yo quedaba, yo lo hice. Pero no se preocupen muchachos, yo estoy con ustedes. Porque no viene ese despertar, porque no anhelamos el poder, solo anhelamos la religiosidad. Y muchos, el estar congregados y sentados acá en la iglesia o viendo una transmisión en línea, nos hace sentir bien porque decimos, sí, ya quedé bien con Dios. Ya escuché el culto. Es más, como hoy no pude, yo mañana pongo el video para escucharlo y mañana ya yo sé que estoy a cuentas con el Señor. Muchos anhelan ser llenos del Espíritu, según ellos, pero no desean el poder. Y cuando entonces Isaías está hablando del discipulado, dice, despiértate, despiértate. ¿Y para qué me voy a despertar? Para vestirte de poder. Amén, ¿me doy a entender? Y luego dice, despiértate, despiértate, viste de poder, oh brazo de Jehová. ¿Y cuál es el brazo de Jehová? Dice la palabra que Israel fue librado de los egipcios gracias al poderoso brazo de Jehová extendido. Y cuando ustedes lo busquen lo van a encontrar un montón de veces. Y salió por el brazo extendido de Jehová. Y los egipcios fueron librados por el brazo extendido de Jehová. Y varios profetas lo empiezan a decir y todos hablan del brazo extendido. Entonces todos nos imaginamos así, extender el brazo. Sin embargo, el brazo de Jehová en el valor bíblico viene a representar a los discípulos, a los entendidos. El pueblo de Israel fue librado de Egipto por un varón inicialmente acompañado de otro varón, pero el que iba liderando era Moisés. ¿Y quién era Moisés? Un hombre entendido en la voluntad de Dios, un hombre que hablaba con el Señor, un hombre que conocía la voluntad de Dios y de eso se ocupaba. ¿Ustedes creen que un día amaneció Moisés diciendo, fuera bueno hoy liberar a los egipcios, voy a ir con mi... No era su tío, ¿qué era? Bueno, voy a ir con el faraón y le voy a decir, bueno, necesito que dejes ir a mi pueblo, porque yo creo que esa oportunidad de hacer algo bueno. O vamos a instalar una democracia y vamos a pedir que los israelitas puedan votar si quieren seguir aquí o si se quieren ir. Y yo les aseguro que si es una elección, el 80% decide quedarse. Pero Moisés no fue aquel que dijo, bueno, lo voy a hacer, sino que en el momento que la voz de Dios viene sobre él, él se viste de poder. Y tiene que ir y hacer lo que el Padre le ha pedido. Tiene que ir y cumplir con el mensaje y el propósito que la voz le ha dado. Entonces cuando aquí dice, despiértate, despiértate, este es un mensaje solo para aquellos cuyo oído tendrá lugar al mensaje de la voz, porque muchos, aunque estemos en la iglesia, no le damos oído a la palabra de Dios. Y esto porque no quise decir no le dan. Muchos, aunque estemos aquí, no le damos oído ni le damos lugar a la palabra de Dios en nosotros. Entonces hay un mensaje que está siendo enviado específicamente
para un pueblo, específicamente para un grupo de gente que en el valor bíblico se les llama el brazo de Jehová. El Señor llama a despertar y llama a que puedan surgir aquellos que son verdaderos, aquellos que verdaderamente son su pueblo, a quienes el Señor les va a decir: ustedes son mi brazo, ustedes son ese brazo extendido, porque ustedes serán hacedores de mi voluntad, a pesar de lo que todo el mundo diga, a pesar del entorno en el que nos encontremos. A pesar si en este momento estoy en aflicciones, estoy en enfermedades, estoy en situaciones difíciles, el que es entendido y hace la voluntad del Padre se ocupa de hacer su perfecta voluntad, y de eso, y en eso trabaja. Entonces otra vez Isaías: despiértate, despiértate, vístete de poder, brazo de Jehová. Es una medida en el camino, si lo queremos ver así, como un camino con mediciones de kilómetros, donde tiene que venir el despertar, el ser revestidos del poder, porque eso nos toca para ser llamados el brazo de Jehová. Luego dice: despiértate como en el tiempo antiguo. ¿Y cuál es el tiempo antiguo? Es el principio. Aquel tiempo en el que nuestro espíritu estaba delante del Padre, recibiendo su mensaje, recibiendo la voz, recibiendo la instrucción. El tiempo al que anhelamos regresar. Y esto es maravilloso. Porque ¿a dónde anhelamos regresar, mis hermanos? Al principio. Entonces, ¿dónde queda el principio? ¿Queda allá o queda allá? Me voy a hacer yo el quite fácil. En el principio. Anhelamos volver al principio, volver a aquel lugar en el cual fuimos hechos a su imagen y semejanza, en el cual escuchábamos el mensaje de la voz directamente del Padre. Y por eso cuando la palabra la meditamos y la escudriñamos, tiene que provocar ese despertar para que venga la memoria espiritual y de nuevo despierte en nosotros ese mensaje para decir: esa es la voz verdadera, esa es la voz que yo tengo que seguir, a este es al que yo tengo que servir, porque este es mi Dios, este es mi creador, este es mi Padre. Y volvemos otra vez a lo de nuestro discipulado: y debo hacer aquellas cosas que afirmen mis pies para que el Padre me reconozca como hijo. Amén. Entonces despiértate como en el tiempo antiguo. No lo hagas como nos dice el mundo, como se ha programado. No lo hagas para verte bonito, no lo hagas porque queremos que la cosa se ponga interesante, sino que debe ser como inicialmente fue hecho en el principio. Y vamos a usar el ejemplo del huerto. El hombre fue puesto en el huerto con una instrucción de parte de Dios, que es que guardar y labrar la tierra. Y me van a oír decir esto un montón de veces: ¿y para qué labramos y para qué el Señor nos pide labrar y guardar la tierra? Para dar el fruto. Porque una tierra que no es guardada, que no es labrada, en la que no se trabaja, solo va a producir, ¿qué? Como le llamamos aquí, monte. ¿Va a producir qué? Espinos. Va a estar lleno de ¿qué? De piedras. Va a estar la tierra endurecida. Hay tierra allá en mi querido pueblo que se mantiene árido en ciertas épocas. El agua llega y pareciera que no, la tierra no la deja entrar. De tan, ¿cuál sería la palabra técnica? De tan apelmazada que está. No le entra el agua. Y yo cuando miraba eso, porque ahora uno ya se pone bíblico en los viajes, ¿verdad? Yo decía: yo soy esa tierra pelmazada que el agua está por montones, pero no quiere recibirla. Y debemos ocuparnos entonces ¿de qué? De ser aquellos que tienen el poder, ser vestidos con el poder del Espíritu. Entonces despiértate como en el tiempo antiguo, ese momento en el cual la voz dio el mensaje de decirnos: tú tienes un trabajo, tú tienes una asignación, dar el fruto. Así que debemos ocuparnos de ser aquellos que dan el fruto, que no lo intentan, no aquellos de que yo solo pude sacar una raicita, una hoja pequeñita, pero con todo mi corazón para ti, Señor. No, al Señor le das el fruto o no le das nada, porque Él viene por el fruto. No importa si es el de 1 talento, el de 3 talentos o el de 5, Él viene por el fruto. Yo te di 5 porque vengo por otros 5. Yo te di 3 porque vengo por los otros 3. Yo te di 1 porque vengo por el otro 1.
Pero al Señor o le damos fruto o le damos fruto. Porque ese es el diseño en cada uno de nosotros. Amén. Entonces estamos leyendo Isaías 51:9. Corrámonos un pasito para atrás al verso 7, Isaías 51:7. Y esto se vuelve más poderoso todavía. Es una porción mejor y mayor para nosotros. Dice: oídme. La fe se activa y se despierta. ¿Por qué? Por el oír. Nosotros vamos a alcanzar una verdadera razón o medida o condición espiritual si oímos. Así que este es un mensaje, otra vez, va, si ya va el pastor otra vez, sí. Este es un mensaje ¿para quién? Para los que oyen. Pero dice: oídme los que conocéis justicia. Miren lo que está diciendo el verso 7, porque luego está hablando del despertar en el 9. Antes de que venga el despertar tiene que venir ¿qué? El oír y el conocer justicia. Y si meditamos la palabra del Señor y dice ¿qué es lo justo? Y dice la palabra: justo es lo que es nacido de Jehová. Lo que es nacido de Dios es lo justo. O sea, lo verdadero, lo espiritual, el entendido, el discípulo. Ese es el justo. El propósito, la voluntad de Dios. Eso es lo justo. Entonces, oídme los que conocéis justicia. Y de nuevo, y perdonen, los que no, no. Entonces, debo ocuparme primero de conocer lo que es justo, para poder ser aquel del despertar, para poder ser aquel el que se viste de poder. ¿Me siguen, hermanos? Por eso el discipulado termina siendo, y lo decimos aquí, el cristianismo o nuestro caminar empieza en el discipulado, se establece en el discipulado, continúa en el discipulado y termina en el discipulado. Entonces la palabra me está diciendo: tú debes ser uno que trabaje por conocer lo justo. Debes ser uno que en el oído esté despierto para ser aquel que anhele hacer la perfecta voluntad de Dios, que anhele conocer verdaderamente a Dios y no estar manipulado. Entonces, oídme los que conocéis justicia. Y miren lo que sigue después: pueblo en cuyo corazón está mi ley. Pueblo en cuyo corazón mi ley está, o está mi ley. No va a estar, o un tiempo estuvo, no. Donde permanece mi palabra, donde mi palabra encuentra lugar, donde están los hacedores de mi palabra y de mi voluntad, dice el Señor. Esos son aquellos que conocen justicia, y esos son los que quiero que me oigan. El que no tiene cuidado de la palabra del Señor, y el que no se ocupa de que en su espíritu esté la ley del Señor establecida, ese no va a poder oír, mucho menos despertar. Peor, tener el poder y ser llamado al brazo de Jehová. Amén. Es que con la mascarilla me miran así todos. Oídme los que conocéis. No dice van a conocer, esperan conocerlo algún tiempo, cuando sientan en su corazón que es la hora de buscar a Dios lo van a hacer. No. Cuando se da la palabra, ¿quiénes conocen en ese momento? Cuando se da el mensaje, ¿quiénes conocen? Cuando estamos en esa búsqueda de la voluntad del Padre, ¿quiénes conocen? Porque mira, cuando tú y yo decimos: sí, hoy voy a buscar a Dios, hoy de verdad voy a hacer cosas, me voy a consagrar, ya llegó el tiempo, este 22 es mi año. Y cuando uno dice: yo voy a buscar a Dios y puedo ver la ruta y el camino es este, el enemigo se pone a la par y te pone una ruta del engaño. Como cuando íbamos en aquella, ¿se recuerdan ustedes? Eso sucedía cuando era niño, ahora no sucede, por cierto. Los espejismos en la carretera. Recuerdo que íbamos con mi papá en el carro y lograba ver uno a lo profundo los espejismos, así. Hoy tal vez ya el asfalto es diferente, pero sí lo recuerdo mucho de niño. Entonces, hay agua en la carretera y un río está atravesando la carretera. No es un espejismo. Cuando tú decides buscar a Dios, el enemigo te pone un espejismo a la par para que te desvíes y te sientas bien. Por eso debemos ser aquellos que conocen justicia y en quienes cuyo corazón está la ley de Jehová.
porque esos son los que no se van a apartar. Estos son quienes no pueden ser engañados, porque conocen lo verdadero. Nosotros, por ejemplo, ayer hablábamos con mi esposa, hacíamos ese comentario. Yo creo que pocos en este momento bueno, no pocos, pero ya no es muy frecuente la oportunidad de comer aquellos pistones que torteaba nuestra abuelita. Porque por causas económicas, no es porque sea mala gente las personas. Hoy las tortillas son un hilito, pero yo lo sé, es porque es negocio. Pero si queremos tortillas gordas y grandes, pues hay que pagar la diferencia y las mandamos a hacer. Pero si a uno, sí, es que en ese tiempo esas eran tortillas. Pero el que ahora desea tener esas, ¿qué debe hacer? Debe buscarlas, debe pedirlas. Y sobre todo, que el que ya ha probado esto, ya le dicen, no, te voy a dar unas de es como el café, ¿va ustedes? De maíz mezclado, o de masa no sé qué, o de soya. ¿Ustedes ya probaron las tortillas de soya? No las prueben, mis hermanos. Por favor. Ahora, si es por salud, dele. Yo no he dicho nada. Recuerdo cuando también era jovencito, el café era café. De repente había café de maíz, había café Es que mi abuelita tenía de todo. Pero había de cosas diferentes y decían, no, el café es café. No me lo cambien. Y entonces aquellos en cuyo espíritu está la ley del Señor, esos no van a aceptar algo diferente, no van a aceptar un espejismo, no van a aceptar algo parecido, van a aceptar lo verdadero. Pero más que aceptarlo, conocen lo verdadero. Por eso no se van a dejar llevar por lo que es falso o lo que no es verdaderamente lo que viene de la voz de Dios. Pero para yo saber qué viene de la voz de Dios, tengo que conocer su palabra, porque esa es la voz. Amén, gracias. Como pastor me ha tocado enfrentar muchos conceptos que la gente me hace de menos por eso. Y no son ustedes, mis hermanos. Pastor, y mira, el culto navideño tiene que ser aquí en la iglesia. Tiene que ser en la iglesia porque debemos recibir a Jesús el 24 a medianoche en su nacimiento. Entonces me dicen, ¿y vos por qué no lo haces? Digo, ¿se oyen lo que están diciendo? ¿Han puesto atención a lo que están diciendo? Es que en la iglesia hay que tratar de tenerlos contentos a todos. Otra vez, escuchan lo que están diciendo. ¿De qué se están ocupando? Del espejismo. Es que tan bonito que es pasar uno el 24 a medianoche en la iglesia. Aquí llevamos 6 años de no hacerlo. Espero que nadie lo anhele ahorita, ¿va? Pero si trae tamalitos, nos juntamos a comer tamales. Pero no puede ser que nosotros digamos, yo soy buen cristiano porque estoy el 24 a medianoche celebrando el cumpleaños de Jesucristo. Pero eso, dígame, si es cristiano eso es de discípulos. Esa es la verdad revelada de Jesucristo. A eso vino Jesucristo, a eso vino a enseñarnos. No me conteste pues. Pero no, para nosotros es importante eso. Ese es el espejismo. Este es en quien la ley no está. Este es el que no conoce la justicia. Este no es aquel al que el Señor le llama pueblo. A este no le va a venir un despertar. Este no se va a vestir de poder. No va a poder hacer aquello que el Señor dice: despiértate para hacer las cosas antiguas, las del principio, las verdaderas. Ni nació el 24 el Señor. Pero pobrecito, hay que celebrarle su cumpleaños. Otra vez Isaías 51:7. Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre, ni desmayes, o ni desmayéis por sus ultrajes. Cuando dice no temáis afrenta de hombre, ¿a qué se refiere? No temáis ser avergonzados. No temas ser aquel que te señalan
porque estás haciendo las cosas de la palabra de Dios, pero no haces lo que hace todo el mundo. No temas ser aquel de quien van a decir: ah, qué vergüenza, este no es verdadero. Ah, qué vergüenza, este no es entendido. Qué vergüenza de este no es alguien que está haciendo lo que se debe hacer. Muchos aún en este tiempo, cristianos, dirigen sus pasos para no ser avergonzados, para quedar bien con la gente, y se olvidan de Dios. Y debemos ser aquellos que debemos estar trabajando, vuelvo a insistir, en hacer las disciplinas para que el Señor nos acepte como sus hijos, como sus discípulos. Porque no se trata otra vez de que yo le acepte, se trata de que Él me acepte a mí. Dice: ni desmayéis, o no seamos desmayados por los ultrajes, por aquellas cosas que pueda hacernos este mundo, por la violencia que este mundo nos pueda dar, que esa no nos desmaye, por las cosas que este mundo nos dé como aflicción, no desmayemos por eso, por las cosas por las que el mundo nos puede criticar, no desmayes por eso, sino que sé uno que conoce la justicia y en cuyo espíritu la palabra de Dios verdaderamente ha encontrado lugar. Porque si la palabra de Dios encuentra lugar en nuestro espíritu, nuestro caminar será espiritual, nuestro caminar será verdadero y será transparente, no de apariencia. ¿Y quién es el espiritual? El del amor, el de la fe, el de la paz, el de la paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Amén. Entonces, volviendo a Isaías 51:9, despiértate, despiértate, viste de poder aquel que primero abrió su oído, aquel que primero ha conocido la justicia, aquel que primero ha guardado la ley y que ya no tiene temor de las cosas que este mundo puede producir en él: afanes, vanidades, acusaciones, vergüenza. Ponle tú lo que quieras. Despiértate, despiértate y vístete de poder. O sea, el despertar espiritual en nosotros es para vestirnos de poder. Es que no podemos dejar una cosa por otra. El que se despierta para hacer la voluntad de Dios. Si tú dices: en mí hubo un despertar y yo siento mariposas en mi estómago y el poder de Dios está conmigo, pero tu vida no cambia y el discipulado no avanza, no fue un despertar. Es un espejismo, es emocional. Y si algo tenemos que hacer como iglesia es abandonar todas las cosas emocionales para hacerlas verdaderas, para dar lugar a las verdaderas. Pero a veces nos cuesta separarnos de las emocionales porque esas nos dan identidad. Mucha gente, la identidad cristiana que tiene es emocional y no es la identidad verdadera, la espiritual que el Padre nos tiene que dar. Porque nosotros debemos tener la identidad del Padre, el que nos hizo, el que nos formó, el que nos llamó y el que dio su vida por nosotros. Pero ¿cómo vamos a asumir la identidad del Padre? ¿Cómo vamos a recuperar esa identidad si no conocemos su palabra? ¿Cómo? Entonces muchos a veces cuando suceden cosas emocionales dicen: ahí está el despertar, y la palabra no está. Entonces no está. Es un espejismo. Dice en Efesios 5:14, un versículo muy famoso: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿A quién le está de nuevo entregando este mensaje? ¿Y quién es al que el Señor le está diciendo: tú que duermes? Al discípulo, pero que está en camino de despertar. Porque otra vez, cuando Isaías dice despiértate, antes de decir despiértate dijo: pero tú ya guardas la palabra, pero tú ya conoces la justicia, pero en tu corazón está la ley. Y ese es el que va a despertar. Porque muchos hemos sido enseñados: no, el despertar viene primero. Acabamos de leer que no. Primero viene ¿qué? El oír, para que la fe se active. Luego viene ¿qué? Trabajar en conocer la ley, en conocer lo justo, en que nuestro espíritu tenga los valores, nuestro espíritu tenga el entendimiento, tenga la palabra.
y entonces viene el despertar. Y si te dijeron que el despertar era primero, que te devuelvan las entradas, te engañaron. Porque el despertar tiene que venir sobre una base sólida, sobre la voz, sobre la instrucción, sobre el mensaje, sobre la ley. Amén, ¿me siguen? ¿Me doy a entender? Entonces dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Así que hay despiertos y muertos. Dualidad de contrarios. O estás despierto o estás muerto, espiritualmente hablando. Por eso entonces, lo que nos toca es recibir el poder para estar despiertos. Y el poder va a venir, es que esto es poderoso, porque dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y cómo sé que vino el Espíritu Santo conmigo? Porque lloré, porque caí en la reunión, porque los de la alabanza se pusieron prendidos. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí y que por eso voy a recibir el poder? Pues dice Jesucristo, yo me tengo que ir, pero voy a dejar a un segundo consolador. Y dice, ¿qué va a hacer? Os recordará las cosas que yo os he enseñado y les va a mostrar el camino. Quiere decir, la palabra que yo les di a ustedes, se las va a recordar, la va a poner ahí para que ustedes sigan teniendo esa palabra. Y él también les va a mostrar todas las cosas que deben hacer. Vaya. Entonces, ¿quién es aquel que verdaderamente ha recibido el Espíritu Santo? El que tiene la palabra. ¿Cómo sé yo que tengo el Espíritu Santo? Porque yo constantemente estoy recordando la enseñanza de Jesucristo. Y eso no lo hago porque yo soy bueno, sino porque el Espíritu Santo lo produce en mí. Entonces, cuando yo empiezo a meditar en la palabra, cuáles son aquellas acciones o cuáles son aquellas cosas que el Espíritu Santo hace, es lo que Jesucristo dijo. Es el que te va a recordar mi palabra, te va a guiar por el camino y te va a decir las cosas que debes hacer. El que está haciendo eso, mis hermanos, está lleno del Espíritu Santo. Aparte son las manifestaciones sobrenaturales. Eso es aparte y también es válido y es importante que practiquemos de ellas. Pero primero cumpliendo el principio que Jesucristo declaró por medio de su mensaje directo a cada uno de nosotros de qué era lo que el Espíritu Santo iba a hacer. Entonces, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, y entonces te alumbrará Cristo. ¿Cristo alumbra al principio o alumbra al que ya se levantó? Porque es que cuando decimos que Cristo me alumbra y me imagino una luz que cae y que ya estoy, es que cuando dice te alumbrará Cristo y el alumbramiento se ha hecho manifiesta. Y la luz se ha hecho manifiesta. Y el entendido ha surgido por causa de que Cristo le ha alumbrado. Es que eso no puede venir sin una base de la palabra, sin una base de conocer la justicia, sin que la ley no tenga lugar en nosotros. No puede venir el despertar. Pero cuando viene el despertar es porque efectivamente Cristo ha alumbrado nuestro ser, ha alumbrado nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque, y lo voy a decir así, ¿y quién es al que le ha alumbrado? Ha venido el alumbramiento, o sea, el nuevo hombre ha surgido. Lo que le dice el Señor a Nicodemo: hemos nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo es aquel al que Cristo le ha alumbrado, porque por eso nació de nuevo. Pero ya tenía la palabra, tenía el fundamento, conoce la justicia, conoce la ley y se ocupa de hacer la voluntad de Dios. Amén. Esto es poderoso. Dice entonces Efesios, estamos leyendo el 14, el 15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. El necio es el muerto, el sabio es el alumbrado, el despierto. Aprovechando, dice, bien el tiempo, porque los días son malos. Ya está puesto el terreno, ya está puesto la base. Sí, es que la vida qué difícil está. Si ya te lo dije, los días son malos. Es que la gente no me quiere. Pues si los días son malos, si los días son malos, la gente es mala. Sí, es que las cosas no me salen como yo quiero. Sí, es que por eso el cristianismo, el ser discípulos, el llamado es para esforzados. Pero el esforzado, y miren esto, pues es que a mí me encanta.
El esforzado no es aquel que es más fuerte, porque entonces Jonathan sería el número uno aquí, y los demás, ay Dios. Ponemos a Jonathan que haga las despechadas por todos. El esforzado es aquel el que puede dar una milla extra, un esfuerzo adicional, el que puede hacer algo adicional que los demás no pueden hacer. O sea, el discípulo, el de la doble porción. Por eso dice el Señor, el mensaje para ser discípulos: cuando alguien te pegue en una mejilla, pon la otra, porque ese es el esforzado. Cuando alguien te pide que lleves sus cosas por una milla, llévasela dos, porque ese es el esforzado. El discípulo, el entendido, el valiente. Lotería. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo tú y yo vamos a aprovechar bien el tiempo? Haciendo lo que nos toca hacer, fuera de distracciones, fuera de otras cosas, fuera de asuntos que no nos corresponden. Aprovechando bien el tiempo. Ok, ¿y en qué debo aprovechar bien el tiempo? En ser aquel que recibe el poder del Espíritu Santo, las cosas que nos tocan, para que por medio de ese poder vamos nosotros entonces, insisto, ¿y qué es el poder? El poder estudiar, el poder conocer la ley, el poder conocer la justicia, el ser aquellos que trabajan para que su oído esté abierto para escuchar el mensaje del Padre. ¿Para qué? Para que venga el despertar. Eso es lo que nos toca a nosotros, haciendo las cosas, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Así que solo los entendidos son aquellos que se ponen por encima de los días malos. ¿Por qué? Porque tienen la doble porción. Y por eso es importante para nosotros el estarnos discipulando constantemente. Pero, como lo vemos ahorita, pero entonces cuando el discipulado se ha hecho manifiesto, viene la fase en la cual debemos buscar el tener esa intimidad con el Espíritu Santo. Y que vengan las manifestaciones genuinas que desde el cielo el Señor manda sobre cada uno de nosotros. Porque les aseguro, el Señor nos va a mandar una manifestación a nosotros de parte de su Espíritu, y luego como congregación nos va a dar otra. Pero entonces al estar aquí, cuando estemos en alabanza, cuando estemos en adoración, cuando estemos aquí en la prédica, cuando nos estemos saludando, se van a ver las manifestaciones del Espíritu en medio de nosotros. Pero para que haya una manifestación espiritual tiene que haber una base de la palabra. Y si no, ¿cómo? ¿Cómo? Para yo ser alguien que pueda manifestarse, lo voy a decir, saludable, me tengo que cuidar. Si no, ¿cómo? Si no, solo va a ser apariencia. Agarramos el Photoshop y le hacemos de todo para verme rosadito, para quitarme las ojeras y para todo lo que se pueda hacer. Pero ¿cómo esperamos ser aquellos espirituales, aquellos saludables, aquellos entendidos, si no tenemos una base del Espíritu? Entonces, ¿cómo queremos que haya una manifestación genuina del Espíritu de Dios aquí y que surja eso y que estemos trabajando en eso, si no hay el discipulado no ha encontrado lugar, si la palabra no tiene lugar en nosotros? Por eso nos ocupamos de la palabra todo el tiempo. Y el Señor ha de despertar su manifestación y todo su poder contigo, con todos nosotros, en la intimidad. Y lo vas a venir a testificar aquí. Y entonces se va a cumplir lo que la palabra dice. Y en medio de la alabanza y de la adoración, muertos van a resucitar. ¿Qué muertos? El que está dormido. ¿Qué muertos? El que no oye. ¿Qué muerto? El que no conoce la ley. Pero ese va a recibir ahí la palabra y va a despertar. Y entonces se va a unir al discipulado. Y entonces se producirá ese despertar de los muertos. Porque como lo vemos en su palabra, está el despierto y está el muerto. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Espero darme a entender, mis hermanos. Lo que hacemos no es tradición, no es obligación, no es ganar, hacernos diferentes a la sociedad o hacernos élite. No, lo que hacemos es buscar al Señor de todo corazón, reunirnos
para que nuestra vida encuentre el sentido que desde el principio le ha sido dada, el cual es el ser a imagen y semejanza del Padre. Y los que estamos aquí somos aquellos a quienes el Señor le place, los que estamos en lo físico y en lo espiritual, le place que adoremos su nombre y que sigamos siendo enseñados en el mensaje de la voz. Así que ninguno estamos acá por casualidad. El Espíritu te trajo a este lugar para que se produzca el despertar. Ahora depende de nosotros dar continuidad y seguir trabajando en que verdaderamente se consolide ese despertar en cada uno de nosotros, el cual va a ser con una base de la palabra y de la ley y de la fe, de ser espirituales, para que podamos ser aquellos en quienes hagamos o que hagamos lo que nos toca, vestirnos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de